Los rieles del tren se extienden por Chía y la sabana de Bogotá como un sistema nervioso oxidado que conecta estaciones, memorias, almas y paisajes. Aunque los días de gloria del tren no han regresado, en las vías aún resuena el eco de las voces que forjaron el territorio, de los oficios que se entrelazan con nuestra historia y de un patrimonio donde el pasado y el presente se encuentran, llevándonos por los caminos que nos hicieron ser quienes somos. Bienvenidos a Historias sobre Rieles. Hoy nos sumergimos en la historia de un lugar lleno de memorias y leyendas, la Hacienda Fusca, declarada bien inmueble de conservación por el Decreto 17 del año 2000. La Hacienda Fusca es mucho más que un lugar físico. Su nombre, Fusca, significa tierra rodeada de árboles en lengua muisca, un reflejo del entorno natural que la rodea. Es un testimonio vivo de que la historia no solo está en libros. Este lugar se hizo famoso por recibir al libertador Simón Bolívar durante la Navidad de 1827 y los primeros días de 1928, un periodo de fiestas que quedaría marcado en sus muros. A lo largo de los años, Fusca cambió de manos. En 1840 fue adquirida por don José Mamerto Nieto. En 1919 perteneció a don Mauricio Tamayo, y en 1945 a sus herederos, don Ramón Tamayo Torrebella y su esposa Sofía Londoño. Germán Arciniegas, en una de sus obras, describió la región con estas palabras: las tierras del Bogotá son tan altas que en ellas el frío penetra los huesos. A veces, en los amaneceres, el agua se hiela. Una corona de cerros rodea la planicie. Parándose en la punta de estos cerros, se puede mirar al fondo del Magdalena. Muchas veces quedan descubiertos los estribos de roca viva en la cordillera, como para mostrar en qué clase de cimientos se afirma la tierra del Chipcha. En el corazón de la sabana cundinamarquesa, Fusca se alza rodeada por Quebrada Honda y la Montaña del Oso. Sus senderos de pinos y robles narran un pasado fértil y frondoso. Entre sus habitantes más destacados encontramos a José Manuel Marroquín, nieto de don Lorenzo Marroquín. José Manuel, conocido por sus obras literarias y por su breve periodo como presidente de Colombia, encontró en Fusca inspiración para escribir y reflexionar sobre los conflictos de su tiempo. Pero Fusca no fue solo un lugar de retiro, también fue testigo de importantes encuentros políticos y sociales durante las guerras civiles que sacudieron a Colombia en el siglo XIX. Entre sus muros se tejieron alianzas y estrategias que influyeron en el rumbo del país. Sin embargo, el huésped más legendario de la hacienda fue sin duda Simón Bolívar. Según la Sociedad Bolivariana de Colombia, el libertador celebró la Navidad de 1827 en Fusca. Los muebles y enseres de esa época se conservan intactos, recordándonos los últimos días de Bolívar en un año que comenzaría en fiesta, pero se tornaría trágico en 1828. En el año de 1890, un joven historiador llamado Manuel Antonio Velandia llegó a la hacienda Fusca con un propósito claro: investigar los orígenes y el legado de la familia Marroquín. Sin embargo, lo que encontró entre esos muros fue mucho más de lo que esperaba. En una biblioteca olvidada, escondida entre polvorientos estantes, Velandia descubrió un manuscrito que cambiaría para siempre la percepción de Fusca: Las sombras de Yerbabuena. Este texto misterioso entrelaza hechos históricos, mitología y misterio, convirtiéndose en un objeto de fascinación tanto para historiadores como para los amantes de las leyendas locales. Décadas más tarde, la hacienda, con su rica historia y rincones llenos de secretos, continuó atrayendo a curiosos de todas partes. Artistas y exploradores, como el pintor Santiago Martínez Delgado y el fotógrafo Jorge Macaya, llegaron para experimentar de primera mano la atmósfera única del lugar. Exploraron cada rincón: el mausoleo, la habitación donde durmió Bolívar e incluso los enseres personales del libertador. Pero lo que encontraron en sus fotografías no tenía explicación lógica. En una de las imágenes apareció algo inquietante: una figura espectral. Una silueta envuelta en lo que parecía ser una sábana blanca, con dos agujeros oscuros en lugar de ojos. Ni el ángulo de la cámara, ni la luz, ni ninguna explicación racional lograban justificar su presencia. ¿Fue un juego de luces, una ilusión o algo más? La figura, inmortalizada en las fotografías, dejó una huella indeleble en quienes visitaron Fusca, y hasta el día de hoy el misterio de esta presencia continúa siendo parte del tejido de leyendas que rodean a la hacienda.
El fantasma de Fusca ha fascinado a generaciones, manteniéndose vivo en la imaginación colectiva. Hoy, la hacienda Fusca no solo es un destino histórico, con sus 8 habitaciones, el cementerio y la cruz de los jesuitas en el patio central. También atrae a quienes buscan explorar los misterios que la envuelven, incluidos los objetos que alguna vez tocó el Libertador y, por supuesto, el famoso fantasma de las fotos de Belandia. Las teorías sobre la identidad de este espectro han dividido a los habitantes de Fusca y sus alrededores. Unos creen que es el espíritu del arzobispo José Telésforo Paul, quien murió en una silla mecedora que aún ocupa un rincón oscuro en la de la casona. Dicen que los niños lo han visto vigilarlos mientras juegan, como un guardián etéreo, moviendo la vieja silla sin siquiera tocarla. Otros insisten en una versión distinta. Según ellos, el espectro pertenece al canónigo doctoral Ignacio María Tordesillas, constructor de la hacienda en el siglo XVIII y conocido por las tertulias y banquetes que allí celebraba. Ambas historias se entrelazan como hilos del tiempo, creando un tapiz donde la historia y la leyenda se confunden. Lo único cierto es que en Fusca el pasado nunca descansa. La hacienda Fusca guarda en sus muros historias de un pasado lleno de cambios, desafíos y momentos que marcaron su lugar en la memoria colectiva. Entre estas historias se encuentra la de doña Jacoba Urizarry y doña María Josefa de Roche, las últimas representantes de la familia Urizarry en heredar esta tradicional estancia. Viudas y enfrentando dificultades económicas, ambas mujeres se vieron obligadas a vender Fusca, sobre la cual pesaba una hipoteca de 12.700 pesos. La finca pasó entonces a manos de doña Rosa Camacho, esposa de don Pedro Ricaurte, y más tarde a sus hijas, doña María Teresa Ricaurte, casada con don Eusebio Umaña Manzanaque, y doña Francisca Ricaurte, esposa de don Fernando Nieto. Tras varios cambios de propietario, Fusca fue rematada en una subasta presidida por el alcalde ordinario de Bogotá. Su nuevo dueño, don Ignacio Manuel de Vergara, adquirió la finca por 32.000 pesos, aunque aún quedaba una deuda pendiente por más de 7.000 pesos, que más tarde sería cubierta en un particular intercambio, 1.500 cargas de sal. En aquel entonces, Fusca se extendía desde el Cerrito de Torca, conocido como Fusquita, hasta los límites con las tierras que don Ignacio Sanz de Santa María compró en 1775, desde la cordillera hasta el río Bogotá. Esta hacienda era un vasto territorio lleno de historia. Pero las hermanas Urizarry no se despidieron de su hogar sin dejar una huella imborrable en su legado. Curiosamente, el filólogo Rufino José Cuervo Urizarry, sobrino de las Urizarry, parece no haber conocido la hacienda. En sus investigaciones, llegó a sostener que las cartas de Bolívar fechadas en Fusca eran un error y que debían haber sido enviados desde Funza. Así, Fusca se convirtió en un testigo silencioso de las transformaciones del tiempo, y un lugar donde la historia, la leyenda y la controversia se entrelazan. Gracias por acompañarnos en Historias sobre Rieles. Te esperamos en nuestra próxima estación. No olvides seguir nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.historiasobrerieles.com. Este podcast fue producido con recursos de la convocatoria Lunarte 2024 de la Alcaldía de Chía y es una producción de Las Tres Tazas. Dirección: Rebeca Shibumi. Locución: Juan Carlos Cuervo. Guión: Rebeca Shibumi. Producción ejecutiva: Luis Alberto Niño. Con edición y postproducción de Juan Carlos Cuervo.